Aquí estamos, como cada domingo, llegando a sus hogares. Esta semana ha sido una semana de muchas cosas positivas. El presidente Medina se le ha dado el galardón más grande que produce una revista latinoamericana. También en los viajes que ha ido o que va a los distintas comunidades, ha invertido del Estado Dominicano, no de él, 8.000 y pico de pesos. Millones. 8.000 y pico millones de pesos. Se hizo un inventario de la cantidad de personas que saben leer y escribir y tenemos ya 400.000 pico de personas. ¡Cuánta alegría! De personas que ya tienen su libertad, porque el que no sabe leer y escribir es un preso. Su eminencia reverendísima Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez se refirió también a la posibilidad de que el próximo año, o cuando lo considere la Santa Sede, se van ya a ir algunos obispos, pero lo que más me interesó y me gustó de eso, en lo personal, y seguro que a ustedes, es que su eminencia también se refirió a que tenemos una buena cantidad de sacerdotes con condiciones para ser obispos. Qué alegría en momentos en que se cuestiona que si hay sacerdotes con problemas, que si no, pero cada día veo que la iglesia se fortalece. Y la iglesia se fortalece en aquel que dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y como su palabra no pasará, qué mejor el Evangelio por un sacerdote amoroso y amigo de ustedes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, les restituiré 4 veces más. Jesús contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar al que no necesita salvación, sino que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como todos los textos del Evangelio que se leen, pues ellos mismos están cargados de contenido. Aquí en este relato que nos han leído esta mañana, como siempre, y es interesante ver aquella actitud de ese encaramichado para ver si veía de alguna manera, porque él era pequeño de estatura, y tú sabes que los pequeños de estatura, si no es acá le tome
tiene que ser en un árbol para poder ver todo lo que están llamados a ver. Monseñor, pero él fue a ver a Jesús. ¿Y quién fue que lo vio a él? A Dios, pero imagínate. Fue al revés. Sí. Jesús fue que lo vio a él y él fue a ver a Jesús. Sí. Qué cosa tan rara y tan simpática. Y es que se combinan las dos cosas. Jesús ve y mucha gente estamos de ver si lo vemos de verdad. Entonces cuando se encuentran las dos miradas, entonces sí la cosa se completa. Y Jesús tiene siempre su mirada atenta, mirando para todos lados, a ver cuál es la mirada que se va a chocar con la suya. Jesús sigue siendo el maestro más grande que ha tenido la historia. Sigue siendo el Dios con nosotros de Isaías. Sigue siendo aquel que redimió a la humanidad y la sacó de ese atolladero en que se encontraba. Él pudo llevarle a la humanidad, al Padre, y decir como decimos, oh, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bien, así que el Evangelio de hoy traten de retomarlo ustedes, considerarlo, hablarlo, y si en la familia pueden, sería lo ideal. Además de eso, Monseñor, querido Martín, queridos amigos, en este Evangelio se vuelve a narrar el encuentro de Jesús con alguna determinada persona, y en este caso con Zaqueo, que era un publicano, es decir, una persona que tenía mala fama porque los judíos no querían saber de los publicanos. Pero a Jesús eso no le interesa. A él lo que le interesa es encontrarse con las personas. A veces nosotros tenemos ese tipo de diferencias hasta dentro de la iglesia. Aquel es bueno, aquel es malo, aquel es publicano. Y eso lo hemos analizado en otros domingos. Pero aquí a lo que me quiero referir es a ese encuentro particular que todo aquel que llega a encontrarse con Jesús obligatoriamente tiene que buscar el cambio, obligatoriamente cambia por esa realidad de que ante Jesús no se puede uno quedar indiferente, ¿verdad? El que no recoge conmigo, dice Jesús, desparrama. El que no lo sigue de buena voluntad, ante una invitación como esta que se autohizo Jesús para estar en la casa de Zaqueo, prácticamente le dijo, pues vamos a ese banquete, porque después sigue el Evangelio de esa forma. Hay una realidad que siempre se repite. Al encontrarnos con Jesús y separarnos momentáneamente de Él en el sentido físico o espiritual, vamos cargados de una enseñanza y de un aspecto interesantísimo para luego nosotros cambiar la vida. Sí, lo de Zaqueo es importante. ¿Por qué es importante? Porque Jesús no tuvo que hablar. Es Zaqueo que inmediatamente se para y dice lo que él ha violentado. ¿Por qué Zaqueo? Porque en vez de ser 2 pesos de impuesto, él cobraba 2 de impuestos y le robaba 2 más. Pero ¿qué pasa? Si en el Imperio Romano, él, en lo humano, devolvía los 2 denarios, vamos a decir, que le había cobrado de más, para la ley, él estaba justo. Pero como no era la ley del hombre, sino la divina, él dice, no, es que no es 2 nada más, es que le voy a dar más todavía. Pero eso no fue una imposición. Es que Jesús le robó el corazón. Y Jesús no tiene que hablar más nada. Ese es uno de los encuentros que tiene la Biblia más fabuloso. Porque recordaremos aquel episodio que Jesús le pide al rico, que él pagaba todo y quería seguirlo. Y Jesús le dice, bueno, vende tus bienes y sígueme. Sin embargo, Zaqueo fue capaz no de vender sus bienes, sino de regalar sus bienes. Óigame, no de venderlo, sino de regalarlo. Entonces,
como bien usted lo define, es que el que tiene un encuentro con Jesús tiene que seguirlo. Aquella mujer, en aquella muchedumbre que quería asomarse a Jesús, y ella tenía sed de tener contacto de Jesús, y como ahora también la seguridad no lo permitía. Sin embargo, Jesús dice, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y aquella mujer apenas le toca la manta, tiene un arrepentimiento total y Jesús la sana. De manera, queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé el verdadero arrepentimiento de aceptarlo, de vivirlo, porque el que vive la fe no necesita de más nada. La fe lo puede todo. La fe da gozo, la fe da amor, la fe da dinero porque tú no lo necesitas. El que vive en el amor de Jesús apenas necesita para vivir, apenas necesita lo mínimo, porque Jesús lo encuentra todo. Nos vamos a un cambio. El Banco Popular, el Banco de la Familia Dominicana, presenta, como cada domingo, los minutos de Monseñor, que hoy son también del Padre Soto. Quiero poner este pequeño mensaje. ¿Por qué la gente se grita? Un día preguntó un sabio a sus discípulos lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó una vez más el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Las personas dijeron otra respuesta, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente, él explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho y para cubrir esa distancia deben gritar. Deben gritar porque están tan lejos para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar, porque mayor es la distancia de sus corazones, aunque estén tan cerca. Y luego siguió preguntando: ¿y qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Y por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Y continuó: cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo gestos, y solo susurran, y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Dos personas que se aman y se enamoran, solo con la vista dicen muchas palabras sin decir una sola. Así es, cuán cerca están dos personas cuando se aman, que no necesitan palabras. Y luego terminó la lección el sabio diciendo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tanta y tanta que no encontrarán el camino de regreso. ¿Por qué la gente se grita tanto?
¿Por qué hay necesidad de ir alejando y alejando los corazones cuando dos personas vivían en el amor de un matrimonio, de una familia o de una amistad? Y luego se rompe ese amor, se rompe ese matrimonio y se alejan los corazones tan lejos, que ni siquiera se acuerdan unos de otros. Y a veces, con la separación o el divorcio, se llevan también un odio que aleja muy fuertemente los corazones. No hay que gritar, no hay que alejar y poner distancia entre todos nosotros, porque ya hay situaciones, ya hay momentos y circunstancias que hacen que estemos alejados de por sí. La distancia más cercana, directa, es la del corazón. No gritemos, no hagamos que la distancia sea tan larga. Acerquemos nuestros corazones para que de verdad no solamente oigamos las cosas que están diciéndonos, sino que oigan también las nuestras. Zaqueo no tuvo que hablar cuando vio a Jesús desde ese árbol donde él se subió para poderlo ver. Fue Jesús y el corazón de Jesús y el corazón de Zaqueo que se llamaron el uno al otro. Zaqueo, que quería cambiar de vida, y Jesús, que quería conquistar a el amigo Zaqueo. La cercanía de corazones impide tantos odios, tantas venganzas, tantas separaciones. La cercanía de los corazones fortalece la amistad y fortalece la vida. ¿Qué dice Monseñor de los corazones? Sí, pero hay un episodio que está creo que en la vida del cura de Ars, que había un señor que estaba siempre ahí, se arrodillaba, no cogía el libro, nada, simplemente se arrodillaba y miraba para el Sagrario. Sí, para el sagrario. Es que yo veo que está haciendo cuidado, se me quiere sacar del oro. No, ese muchacho es muy buena gente, ¿verdad? Entonces, picado por la curiosidad, él fue y le preguntó, pero yo veo que usted viene todos los días y se arrodilla ahí, no lo veo con libros, no lo veo que habla ni nada. Entonces la respuesta fue, no, es que yo vengo todos los días, yo lo miro y él me mira. Y ya eso es el secreto de vivir una presencia de Dios. Él me mira y yo lo miro y él me mira. Esté donde esté, Dios está en todas partes y por ahí podemos encontrar un camino. Será difícil para muchos de nosotros acercarnos a eso, que donde quiera que estemos, tengamos la conciencia de que Él me mira y yo lo miro. Eso también los especialistas en todo lo que tiene que ver con pecado, con arrepentimiento, lo usan mucho, porque solamente uno que está realmente arrepentido es capaz de ver a Dios sin verlo de verdad. Ese verlo desde dentro, de su interior, de su corazón, eso no lo venden en botica. Eso es una experiencia que mientras usted no la tiene, no busquemos para allá. Trate de buscar eso, de yo lo miro y él me mira, esté donde esté. Sí, continuando en ese mismo orden, cuando tú te pones a observar a aquel hombre en la cruz con tanto poder, el poder infinito, y este hombre es capaz de perdonar a este delincuente, a este ladrón que le ponen a su lado, y él es capaz de perdonarlo. Cuando es capaz de perdonar aquello que le daban el latigazo y le pide al Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La verdad que yo me traigo a mí y pienso, Señor, pero ¿sería yo capaz de hacer eso? Tú me conoces, Señor.
Tú sabes que estoy luchando para hacer eso. Pero todavía, Señor, no he alcanzado llegar. Aunque continúo en tus pies, como dice Señor, Monseñor. Tú me miras y yo no siempre te miro. Padre, usted tiene por ahí algunos de nuestros hermanos sacerdotes que tuvieron una vida de trabajo y de amor dedicado al servicio del Señor. Con mucho gusto, doctor. En domingos pasados habíamos dicho que cada cierto tiempo traeríamos la figura de algunos sacerdotes, ¿verdad? En este caso vamos a ver que van pasando por la pantalla retratos, figuras de varios sacerdotes, algunos fallecidos recientemente, otros no tan recientes, pero que los queremos presentar y seguiremos trayendo otros, como estuvimos hablando del padre Luis King, estuvimos hablando del padre Emiliano Tardif, y retirándonos más hacia atrás del padre Fantino, del padre Villini, etcétera. Pues ahora ustedes podrán ir viendo esas figuras de sacerdotes. Uno de los últimos que se nos ha ido era español, Rafael Fernández, que trabajó muchísimo tiempo en Villajuana y se identificó con esa barriada, de tal manera que él, siendo español, prácticamente pensaba como dominicano o como cubano, porque él trabajó un poco de tiempo en Cuba, pero la mayoría de su tiempo la trabajó aquí. También presentaremos a un padre cubano que trabajó en La Romana y después aquí el padre Nelson Carrillo. También presentamos a otro extranjero, el padre Enrique Merlano, que fue director del Colegio Don Bosco y trabajó tan delicadamente con tantos jóvenes. Hay muchos que lo conocen, lo conocieron, trataron con él y lo quieren de corazón. Y también presentamos a 3 sacerdotes dominicanos, algunos de ellos recientemente fallecidos. Ahí está el padre Plinio Comprés, natural de la ciudad de Moca, que procediendo de una familia muy acomodada, él decidió su camino sacerdotal y hasta el dinero, la herencia que le dejó sus padres, la usó para el bien. Una persona afectuosa, cariñosa, atenta, y trabajaba siempre en los lugares más difíciles, sin ningún miedo. Presentamos y verán la figura del padre Jorge González, más joven, murió, pero especializado en moral, dando clases a los seminaristas mayores, a las personas adultas, escribiendo libros, también natural de Moca, muy cercano a la familia del padre Plinio Comprés, y que nos dejó, diríamos, como decimos nosotros, a destiempo para nosotros, pero no para Dios, un gran sacerdote, padre Jorge González González, mocano. Y también ponemos la figura del padre Jerónimo Taveras, uno de Montecristi, donde no están los salesianos, pero él nativo de Montecristi y compañero de ordenación de Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos. Pues el padre Taveras, recientemente fallecido, laboró con mucho entusiasmo en el hogar escuela de los niños pobres en el 11 y medio de la Sánchez, laboró también en el Instituto Técnico ITESA, pero se concentró de una manera particular en la ciudad de Mao, y él, siendo de Montecristi, pidió que fuera enterrado en la ciudad de Mao, donde él trabajó de una forma entregada, constante, maravillosa. Eso es y seguiremos poniendo fotografías para que ustedes, los amigos que los recuerdan con cariño, sepan que también nosotros los llevamos en el corazón y estamos profundamente agradecidos por su trabajo, por su ejemplo y por sus virtudes, porque le hicieron tanto bien a tanta gente pobre y necesitada.
fuera en Barahona, fuera en Mao, fuera en Moca, fuera en los barrios de la capital, fuera en La Vega, en Jarabacoa, en cualquier parte, eran personas entregadas que no se medían y prácticamente ellos se dieron y entregaron su vida por ese profundo ideal. Se puede decir, padre Soto, que ninguno de esos sacerdotes amasó fortuna. Bueno, la fortuna que amasaron fue el amor, el cariño, la cantidad de gente que estaba. Ya le estaba diciendo que el padre Plinio Compré fue rico de cuna. Y cuando su papá murió, que tenía muchos bienes y tierra, le tocó también a él su, como se dice así, su herencia. Y eso la dejó él para hacer bien. Y finalmente cuando murió, en su testamento, lo dejó para que lo usaran los salesianos en bien de la juventud pobre y necesitada. Son gente desprendida, doctor. Ellos el que se metió a este camino y quiere buscar bienes materiales, va a fracasar juntamente con su vocación. Pero eso usted lo dice porque usted es salesiano o porque todos los sacerdotes piensan así. Yo creo que 99%, 90% piensan así. Yo creo que Monseñor en eso sabe que yo creo que eso es verdad, porque un ejemplo es él. Monseñor Rivas es un ejemplo de eso. Monseñor, que es vivo, no es que está muerto, es vivo. Monseñor tenía 20 cosas, pero le agregó una. Ahora, él vivía con 20 cosas. Un par de zapatos, 3 pantalones, una camisa, un saquito viejo, una jipeta que es del rubio, una cadena con el crucifijo, un reloj que creo que casi no da la hora. No. ¿Qué más? Bueno, ahora tiene un batón. La verdad que yo no sé cómo puede vivir. Óigame, padre, no sé cómo puede vivir. Pregúntemelo a mí. Una persona que no usa dinero, que no tiene dinero, que no come. ¿Cómo? Que lo que como es muy poco. ¿Cómo? ¿Y fue un obispo y no tiene dinero? La mayoría de los obispos, quiero decir que casi todos, pueden haber excepciones, porque si no hay excepciones, no se confirma. No tienen dinero. Yo le voy a hablar de una persona que parece muy y que no tiene dinero. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez no tiene dinero. Andaba en un vehículo de 10, 12 años y unos amigos le regalaron uno del año y no lo ha montado 2 veces. De manera que la verdad que sí, así como hay muchos hermanos separados, o hermanos no son separados, porque decía usted que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. De manera que el que coge el camino de servir a Jesús, ese no amansa riqueza. Pero no la amansa no porque sea bueno, sino porque no la necesita. Es un camino raro, porque mientras más cerca tú estás, es cuando menos cosas necesitas. De manera, hermano, que si quieres ser rico, acércate a este camino y verás cuántas cosas no necesitas. Nos vamos a un cambio. Nosotros comenzamos el programa hablando de la educación, de lo importante que es para el país ya este camino, este derrotero positivo que tenemos con alfabetizar a todo el que no sepa leer ni escribir. Padre, usted que siempre ha estado ligado al magisterio, un maestro dedicado no solamente por el sacerdocio, sino porque usted lo vive. Háblanos de la experiencia de hace 50, 60 años atrás. ¿Cómo era eso? Bueno, yo estudié en lo que se llamaba la Escuela Chile, que quedaba por detrás de San Carlos. Y después la cambiaron y la llevaron donde está actualmente la Escuela Chile. La verdad que habían buenos profesores. Pero me dicen que usted era muy peleador, padre. Bueno, peleador
a trompar, que usted era de lo que se quitaba la camisa. Bueno, tenía que quitármela porque nada más tenía uno o dos y cuando llegaba allá, si llegaba rota, a mí era que me daban la pela, mi mamá. Papá no nos daba pela, pero mamá sí. Y esa fue la que nos puso en línea. Bueno, yo peleaba un día sí y otro sí. ¿Por qué? Pero era cosa de muchachos. Mire. Usted era jabao, ¿verdad? Pero mire. Yo me imagino los buches como se le ponían coloraditos. Pero oiga, se peleaba, era lucha, golpe, etcétera, y nada de piedra, armas, ni nada de eso. Ahora usted no puede pelear con nadie. Usted no, ¿verdad? Si tú te ponías a hablar, tú te ponías una discusión en un tránsito o algo, te sacan una pistola o te sacan un punzón, bueno, amén, usted es el dueño de la carretera. Pero la verdad es que se insistía mucho en la educación. Y veo con mucho placer que este gobierno se ha puesto bien en firme, no solamente con el 4%, eso haciendo escuelas por todas partes y poniéndola en la categoría de que se pueda dar un servicio adecuado al tiempo actual. Da gusto ver, de quiera que usted va a una escuela, una construcción, que se llena la escuela de instrumentos, que hay escuelas técnicas, etcétera. Y eso no solamente, digamos así, en los barrios de la capital. Usted va a los pueblos, usted va a los lugares. Es un compromiso del actual gobierno de fortalecer la educación, porque es la única manera con la cual nosotros progresaremos y echaremos adelante. Muchas de las deficiencias que nosotros poseemos es precisamente por la falta de una educación adecuada que nos haga a nosotros, por ejemplo, mejores ciudadanos, de cuidar mejor la salud, el medio ambiente, el tráfico, la limpieza, eliminando la basura, la educación y el respeto hacia las personas mayores. Yo leí una noticia hoy que me quedé frío. No, fue estos días, un día de estos, que mataron a un capitán de bomberos que andaba en Moca, queridísimo. Esa gente quedaron tristísimos allá. Y bueno, algo doloroso. Y para quitarle el motor. Entonces, si es una persona mayor que está sirviendo, que todo el mundo lo quiere, o sea, ¿por qué matarlo si usted es el que quería robar? Quiero decir que la educación lleva a todo eso y saber distinguir a las personas y hacer todo lo posible, aunque cueste, de que tu hijo estudie, de que la persona adulta que ya no ha estudiado se alfabetice, como usted decía al principio. Esa es una campaña maravillosa que están haciendo en este gobierno, atendiendo a estas muchachas adolescentes embarazadas, dándole educación, preparándolas, porque ¿para qué nosotros estamos en este mundo si después no sabemos ni por qué, ni para qué, ni por dónde, ni hacia dónde? Es la educación la que libera esa mente, que te ensancha el corazón, te hace conocer los valores humanos, los valores espirituales, los valores familiares, los valores religiosos, y va siendo un pueblo más digno. Es a base de eso. A lo mejor no vamos a tener muchos bienes, pero si tuviéramos una mayor o más elevada educación, muy diferente fuera nuestro país. Déjeme pasar el micrófono a un educador. Un señor fue maestro y es maestro toda la vida. ¿Qué le parece la educación de antes a la educación de hoy? Eso nos llevaría necesariamente al modelo de familia que tenemos hoy y al modelo de familia que teníamos antes. Yo recuerdo de pequeño, por allá en mi campo, que muchacho se quedaba sin ir a la escuela. Y si iba a la escuela y se aparecía antes de tiempo, la pela se la daban en la casa, no en la escuela. Y eso pues a mí me impactó mucho, porque cuando yo fui al seminario en el año 49, pues ya yo tenía una experiencia grande en ese sentido. Y después también yo
prácticamente mi adolescencia y todo eso, lo pasé de pulpero, ya lo he dicho otras veces, en la pulpería donde yo trabajaba con los Hernández Díaz, con don Fernando y María. Y realmente esa gente es tan cercano de mí como yo de ellos, casi más que la misma familia de sangre. Y eso fue unos años que yo estuve ahí nada más, y vendiendo en la pulpería. Pero recuerdo como doña María, yo era, bueno, no sé si había celos a los muchachos, pero me consideraba hijo de ellos y cercano. Ahí intervino mucho la señorita Antonia Hernández, hermana de Fernanda, que fue la que asumió, diríamos, mi caso de seminarista y seminarista salesiana, porque ella fue alumna de la salesiana en Moca, la conocía, ella fue la que me interesó por ese camino. Éramos un grupito, padre Plinio Compré, que ya ha salido, padre Jerónimo Tavera, padre Luis García, también que era un grupito. Recuerdo que cuando pasó el grupito de Moca, que me recogieron a mí en Cutupú, pasó un grupito en un autobús y me recogieron ahí para llevarme a Jarabacoa. Fíjense, esos son modelos de educación. Fíjense cómo desde una pulpería, desde un colmado, cómo se educaba a cada uno de esos jóvenes. De manera que en esa época teníamos una educación generalizada. Y Monseñor narra que quién se atrevía a estar fuera de la escuela o brillar, como le llamábamos antes. Cuénteme, padre. Yo quisiera, como ya estamos llegando al final, ¿verdad? Yo quisiera que, ¿se acuerda que hace 2 o 3 domingos yo le dije el Padre Nuestro, ¿verdad? No digas Padre Nuestro, Claro. Y le prometimos que íbamos a traer otro. Así es. Yo quisiera terminar con el Padre Nuestro, con la bendición. Ojalá y lo hagamos cada domingo. Traer un Padre Nuestro renovado. Vamos a poner este entonces. ¿Cómo diría Dios el Padre Nuestro? O mejor, ¿cómo diría Dios el Hijo mío? Hijo mío, que estás en la tierra y te sientes preocupado, confundido, desorientado, solitario, triste y angustiado. Hijo mío, yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio bendiciéndolo porque te amo, es decir, te acepto como has venido siendo. Juntos construiremos mi reino, del cual tú eres mi heredero, y en eso no estarás solo, porque yo soy en ti como tú eres en mí. Es Dios que está diciendo el Padre Nuestro, no, el Hijo mío. Tendrás el pan para hoy, no te preocupes, pero recuerda, no es solo tuyo. Te pido que siempre lo compartas con tu prójimo, pues te lo doy a ti, porque sé que sabes que es para ti y para todos tus hermanos. Sigue diciendo Dios, el Padre Nuestro, Hijo mío. Siempre disculpo todas las ofensas, todas tus ofensas, aún más las exculpo, pues antes de que las cometas sé que las cometerás, pero también sé que a veces es la única forma que tienes para aprender, para crecer e irte identificando conmigo, que esa es tu vocación. Solo te pido, hijo mío, que de igual manera te perdones tú a ti mismo y perdones a los que te ofenden. Sé que tendrás tentaciones y estoy seguro que saldrás adelante. Y toma fuerte mi mano, aférrate siempre a mí y yo te daré el discernimiento para que te des cuenta que desde hace mucho te di y te seguiré dando la fuerza para que te libres del mal. Nunca olvides que te amo antes del comienzo de tus días y que te amaré hasta después del fin de ellos, porque soy en ti y tú eres en mí. Que mi bendición quede contigo desde todo el tiempo y que mi paz y mi amor eternos te cubran siempre. Solo de mí podías haberlos obtenido y solo yo te lo podía dar, porque yo soy el amor y la paz. Amén. Bueno,
El programa, la verdad que está llegando a su fin. El programa ha terminado, pero ¿cómo terminar el programa sin la herencia moral de Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada o tan pobre que lo necesite todo? Pero jamás podríamos terminarlo sin recibir la bendición de nuestro querido y amado obispo. Bien, esta bendición quiero que llegue particularmente a tantos hermanos nuestros que están pasando por situaciones muy difíciles, en lo económico, en lo espiritual, en lo intelectual, y que realmente no se pongan locos. Acuérdense que Dios está por encima de todo, sin Dios no existe nada, y si hay una fe que nos llega a descubrir en Dios esa realidad, posiblemente no tendremos tanto problema en la vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.